Título: El cuchillo de carne en la mano de Rosa Conte tenía una hoja de 15 centímetros, perfectamente equilibrada para cortes precisos. Rosa lo había estado usando para rebanar costilla de res, con los movimientos entrenados de una mesera y la memoria muscular de una asesina, durante 547 días. Los clientes habituales del Listino la conocían como la mesera que nunca se equivocaba en un pedido, que nunca hacía conversación, que nunca dejaba huella. No alzaba la voz. No llamaba la atención. No existía. Cuando los hombres enmascarados irrumpieron por la entrada y abrieron fuego contra la mesa del Don Mateo, creyeron que habían planeado el ataque perfecto. Habían atrapado a su objetivo en un espacio cerrado, sin salida posible. Lo que no entendían era que no habían acorralado al Don en un restaurante. Se habían encerrado solos en una trampa mortal con una mujer que llevaba más de un año sirviendo mesas. Y contando las salidas. Esta es la historia de la comida más cara que el escuadrón de sicarios nunca llegó a terminar. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjalo en los comentarios. Empecemos. Las servilletas de lino del Listino estaban dobladas en perfectos sombreros de obispo. Cada pliegue tan afilado que si pasabas el dedo descuidadamente, podía hacerte sangrar. Rosa Conte había doblado 847 de ellas en el último año, y cada una habría pasado una inspección militar. Sus manos se movían con precisión mecánica mientras trabajaba la pila en la estación de servicio, transformando cuadrados blancos en esculturas arquitectónicas, mientras sus ojos rastreaban todo lo demás en el salón. Mesa 7. Don Mateo Caruso. 43 minutos dentro de su reserva habitual del jueves. Osobuco con gremolata, sin polenta. Barolo de la cosecha del 16, decantado exactamente 12 minutos antes del primer servicio. El hombre comía como un reloj suizo, predecible como un metrónomo, y casi igual de ruidoso. Oye, cariño. Mateo chasqueó los dedos sin levantar la vista del teléfono. El sonido cortó la suave melodía del piano que flotaba desde los altavoces. Más pan. Y dile a tu chef que si este osobuco no se desprende del hueso, se lo devuelvo con tu propina pegada encima. Rosa cruzó el comedor con la invisibilidad practicada de alguien que había aprendido, desde hacía mucho tiempo, que ser vista era peligroso. Colocó la canasta de pan a las 2 en punto de su plato, le rellenó la copa de vino hasta la línea correcta, y volvió a su posición predeterminada, lo suficientemente cerca para responder de inmediato, lo suficientemente lejos para ser olvidada. ¿Entiendes inglés? Mateo todavía no la había mirado. Los tatuajes en su cuello, una serpiente enrollada alrededor de una corona, se tensaban mientras masticaba. Dije más mantequilla. Enseguida, señor. Rosa regresó a la estación de servicio. Sus ojos barrieron el salón en el mismo patrón que había trazado 300 veces antes. 14 mesas ocupadas esa noche. 31 civiles, sin contar al personal de cocina. La entrada principal estaba a 6,7 metros de la mesa 7. Puertas de roble macizo con herrajes de latón. Sin clasificación balística, vulnerables a una entrada forzada. 2 salidas de emergencia, una a través de la cocina, puerta de acero con barra antipánico, 7 segundos para abrirla si sabías dónde patear. La otra en la pared este, detrás de la partición del comedor privado. Con alarma, pero accesible. A 3,6 metros de la posición habitual de Mateo. La pareja de la mesa 3 celebraba un aniversario. Vino blanco. Sin guardia de seguridad. La cena de negocios de la mesa 9, ejecutivos de tecnología, ruidosos, distraídos. Sin perfil de amenaza. En el reservado del rincón había 2 hombres con trajes caros que no habían tocado sus aperitivos en 15 minutos, mirando la mesa de Mateo con la fingida indiferencia de personas que intentaban no parecer que miraban. Rosa los había registrado desde el momento en que entraron. Seguros de bajo nivel que fingían ser comensales. Revólveres del calibre 38 especial en pistoleras al hombro que se marcaban mal bajo las chaquetas. Rosa depositó mantequilla fresca en la mesa de Mateo. Él emitió un gruñido, que Rosa ya había aprendido a interpretar como su versión de la gratitud. Rosa llevaba siendo Rosa Conte, mesera, durante 547 días. Antes de eso, había sido otras cosas,
con otros nombres, en otras ciudades donde el trabajo era más sucio y las servilletas no se doblaban en absoluto. Había abandonado esa vida con 3 balas en la espalda y una promesa que se hizo a sí misma: nunca volvería a empuñar un arma, a menos que la alternativa fuera peor que morir. El tejido cicatricial había sanado. La memoria muscular, no. Mateo finalmente la miró. Sus ojos eran planos y llenos de arrogancia. ¿Cómo te llamas? Rosa, señor. Casada, Rosa. No, señor. Novio. No, señor. Mateo sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos para ser naturales. Bien. Una chica bonita como tú no debería desperdiciarse con un don nadie. Deberías tener un hombre que pueda cuidarte. ¿Sabes lo que te digo? Rosa sabía exactamente lo que le decía. Había escuchado variantes de ese guión de parte de hombres como Mateo en una docena de idiomas distintos. Hombres que creían que las meseras estaban ahí para ser tomadas, como la cubertería. Hombres que confundían el silencio con la sumisión. Su osobuco, señor. Tenga cuidado, el plato está muy caliente. Rosa lo depositó con ambas manos, la técnica correcta de servicio, y retrocedió antes de que Mateo pudiera decir algo que la obligara a sonreír. Detrás de ella, la puerta de la cocina se abrió con su chirrido familiar. Giorgio salía con el risotto para la mesa 11. A su izquierda, el sumiller estaba abriendo un brunello para la pareja del aniversario. Todo normal, todo rutinario. Excepto que los 2 hombres del reservado habían dejado de fingir que comían, y el Cadillac Escalade negro que acababa de aparecer frente a la ventana delantera estaba al ralentí con el motor encendido, el escape formando nubes en el frío de octubre. Y el corazón de Rosa no había cambiado en absoluto. Seguía en 62 latidos por minuto. El mismo ritmo de reposo que había mantenido en Kandahar, en Kiev, en una docena de otros lugares donde mantener la calma significaba seguir vivo. Rosa dobló otra servilleta. Pliegues perfectos, ángulos perfectos. Y esperó. La primera ventana explotó hacia adentro a las 9:47 de la noche, convirtiendo vidrio italiano importado de $300 en metralla que brilló como diamantes a la luz de las velas antes de empezar a cortar carne. Rosa había soltado la canasta de pan y ya estaba en movimiento antes de que estallara la segunda ventana. La memoria muscular no pedía permiso. Su cuerpo se agachó cuando la parrilla del Escalade atravesó las puertas de roble, arrancándolas de sus bisagras con un sonido como un árbol partiéndose en una tormenta. La música del piano se cortó en mitad de una nota, reemplazada por gritos y el chirrido torturado del metal arrastrándose sobre el mármol. La pareja del aniversario cayó al suelo. No heridos, solo instinto. Inteligente. Los ejecutivos de tecnología de la mesa 9 se quedaron paralizados como animales presa, que era exactamente lo que no debía hacerse. Y los 2 ángeles guardianes de Mateo en el reservado del rincón estaban buscando sus revólveres cuando las puertas traseras del Escalade se abrieron de golpe y los convirtieron en estadísticas. El primer tirador usaba una Cris Vector, compacta y devastadora a corta distancia. Munición subsónica, silenciada pero no silenciosa. Producía un sonido como el de alguien rasgando lona, rápido e industrial. Los guardias de Mateo alcanzaron a desenfundar antes de que las balas les cosieran el pecho, atravesando trajes caros y el tejido blando que había debajo. El primer hombre cayó hacia atrás sobre su reservado, muerto antes de que su cráneo golpeara contra el mueble de vinos. El segundo alcanzó a disparar un tiro, errático y alto, antes de que su cabeza retrocediera en una nube roja. Rosa contó 3 tiradores. No 4. El cuarto se mantenía atrás, observando. Con actitud profesional. Se movían como un equipo de élite, no como matones callejeros. Campos de fuego que se solapaban, despeje de habitaciones de manual. El primer hombre barrió hacia la izquierda, el segundo fue hacia la derecha, y el tercero avanzó directamente hacia la mesa 7 con el tipo de zancada decidida que decía que sabía exactamente a quién había venido a buscar. El comedor se había convertido en un matadero en menos de 4 segundos. El sumiller estaba en el suelo con las manos sobre la cabeza, el brunello extendiéndose por el suelo como sangre derramada. Giorgio había tirado el risotto y corría de vuelta hacia la cocina.
Los ejecutivos de tecnología estaban bajo su mesa, uno de ellos llorando. La mujer del aniversario gritaba el nombre de su marido una y otra vez, un sonido que atravesaba el caos como un cuchillo. Y Mateo Caruso permanecía perfectamente inmóvil en la mesa 7. Rosa lo observaba desde su posición detrás de la estación de servicio, parcialmente oculta por la máquina de espresso y la nevera de vinos. El don no se había movido. Su tenedor aún estaba en la mano derecha, un trozo de osobuco a mitad del camino hacia su boca. Su expresión había pasado de la arrogancia a algo completamente distinto. No miedo, sino una especie de aceptación oscura. Reconocimiento. Sabía que esto llegaría eventualmente. En su línea de trabajo, siempre llegaba. El tercer tirador alcanzó su mesa. Vector levantada, boca del cañón centrada en la frente de Mateo desde metro 80. Distancia profesional. Suficientemente cerca para garantizar el disparo, suficientemente lejos para evitar salpicaduras. Don Caruso, la voz del tirador era calmada, casi educada. El lobo le manda saludos. Mateo depositó su tenedor con cuidado deliberado, la plata tintineando contra la porcelana. Se secó la boca con la servilleta, uno de los pliegues perfectos de Rosa, ahora manchado con jugo de osobuco y vino. Cuando levantó la vista hacia el arma apuntada a su cara, no había súplica en sus ojos. Sin negociación. Solo la fría matemática de un hombre que había repartido muerte durante 30 años recibiendo finalmente su factura. Dile al lobo, dijo Mateo en voz baja, que debería haber mandado más hombres. El dedo del tirador apretó el gatillo. La mano de Rosa encontró la Glock 19 sujeta en la parte interior de su muslo bajo la falda. En el mismo instante, su mente consciente alcanzó la decisión que su cuerpo ya había tomado. Rosa se había dicho a sí misma, 547 días atrás, que había terminado. Que la mujer que se había ganado el nombre de la sombra había muerto en una casa franca en Praga con 3 balas en la espalda y la advertencia de que la próxima vez no fallarían. Se había jurado no volver a jalar un gatillo, a menos que la alternativa fuera peor que morir. Entonces miró a la mujer llorando que sujetaba a su marido herido. Miró a Giorgio, paralizado en el umbral de la cocina. Miró al ejecutivo de tecnología debajo de la mesa, cuyos ojos encontraron los suyos con la esperanza desesperada de un hombre que se ahoga y ve a un salvavidas. Luego miró la postura del tirador. La distribución de su peso. El hueco entre los paneles de su armadura en la articulación del hombro, donde las placas de cerámica no podían llegar a unirse del todo. Viejos hábitos, viejos ojos. El tipo de detalles que se notan cuando matar a personas había sido tu profesión durante 8 años. La alternativa acababa de volverse peor que morir. Rosa se levantó desde detrás de la estación de servicio con la Glock en agarre con ambas manos, y metió una bala silenciada a través del hueso temporal del tercer tirador antes de que éste pudiera disparar. El cuerpo del tercer tirador todavía no había terminado de caer cuando Rosa ya estaba en movimiento. La Glock desapareciendo de nuevo bajo su falda en un movimiento fluido. Tenía quizás 3 segundos antes de que los otros tiradores procesaran lo que había ocurrido. Y 3 segundos eran toda una vida si sabías cómo usarlos. El cuarto hombre, el que esperaba junto al escalade, giraba hacia el sonido. El líder y su compañero aún estaban concentrados en despejar el resto del salón, barriendo en busca de amenazas adicionales entre los civiles que gritaban. Todavía no habían procesado que la amenaza llevaba un delantal blanco y zapatos antideslizantes. La mano de Rosa se cerró alrededor del cuchillo de carne en el suelo junto a la mesa 7. Hoja de 15 centímetros, acero alemán, el mismo que había usado toda la noche para rebanar costilla de res en perfectas cintas rosadas. Había caído de un cubierto cuando las ventanas explotaron, y ahora se sentía como un viejo amigo que regresaba a su palma. El peso no era el ideal, demasiado ligero, punto de equilibrio demasiado adelante. Pero la carne era carne, y Rosa había hecho este tipo de trabajo con peores herramientas. El marido del aniversario seguía en el suelo, sangrando por cortes de vidrio, pero vivo. Rosa lo sobrepasó moviéndose con la economía depredadora de movimientos que la mesera Rosa Conte nunca habría poseído. Esa mujer se arrastraba y se sometía, y se hacía pequeña. La mujer que cruzaba ahora el suelo del comedor no se arrastraba. Se deslizaba.
El líder daba órdenes a gritos en español, su vector apuntando hacia la cocina donde Giorgio y dos ayudantes de cocina eran visibles a través de la ventana de servicio. No había visto caer a su compañero. El disparo silenciado había sido lo suficientemente discreto como para que, en el caos de los clientes gritando y las alarmas de autos, pasara como ruido de fondo. Cometía el error clásico de asumir que su equipo estaba intacto porque nada había contradicho esa suposición todavía. Rosa se acercó por detrás desde su posición de las 4, con la hoja baja y la punta hacia adelante, como le habían enseñado en una instalación fuera de Fort Bragg que oficialmente no existía. El cuchillo entró en el tejido blando justo detrás de su rodilla, inclinado hacia arriba, encontrando la arteria poplitea con la precisión de alguien que había memorizado la anatomía humana de la misma manera que otros memorizan números de teléfono. Rosa sintió como la hoja atravesaba el vaso y la retiró de inmediato, haciéndose a un lado cuando la pierna del hombre cedió. El líder cayó rugiendo, la vector golpeando el suelo. Ambas manos apretando la herida que ya bombeaba su vida sobre el mármol importado del Ilastino. El chorro arterial pintaba las sillas volcadas en espasmos rítmicos, cada uno más débil que el anterior. Quedaría inconsciente en 30 segundos. Muerto en 90. Rosa ya se había movido. El segundo tirador giró hacia ella, comprendiendo por fin que algo había salido catastróficamente mal con su sencillo contrato de asesinato. Su vector subió rápida, pero Rosa fue más rápida. Había reducido la distancia antes de que pudiera apuntarle bien, metiéndose dentro de su arco de disparo, donde el cañón corto se convertía en un obstáculo en lugar de una ventaja. Su mano izquierda atrapó la muñeca del tirador, desviando el cañón hacia el techo mientras éste disparaba una ráfaga de 3 que abrió agujeros en los paneles de latón antiguo del techo. El cuchillo en su mano derecha encontró la arteria femoral con la misma precisión clínica, justo bajo la ingle, donde el gran vaso corre cerca de la superficie. Rosa sintió la hoja hundirse, sintió como la resistencia del tejido cedía, y luego el caliente chorro de sangre sobre su mano que le decía que había alcanzado su objetivo. Los ojos del tirador se abrieron con la repentina comprensión de que ya estaba muerto. Su cuerpo todavía no había recibido el mensaje. Rosa sostuvo su mirada mientras retorcía la hoja, ampliando la herida. La vector cayó de sus dedos entumecidos. Rosa lo dejó caer, haciéndose a un lado para evitar el chorro. El cuarto hombre junto al escalade gritaba algo por radio, su propio arma levantándose por fin. Pero Mateo Caruso, que había permanecido congelado en su silla aceptando su ejecución, se había movido. El don había agarrado el revólver calibre 38 de uno de sus guardias caídos y disparaba tiros erráticos hacia la entrada, su traje caro cubierto con la sangre de otros. Su rostro se había transformado de la arrogancia entitulada a algo feral y desesperado. Rosa no tuvo tiempo de apreciar la ironía. La primera ráfaga del cuarto tirador masticó la mesa donde Rosa había estado un latido antes. Rosa se tiró detrás del reservado volcado, sintiendo astillas de madera y relleno de tapicería explotar a su alrededor. La pareja del aniversario seguía en el suelo a 1 metro, la mujer gritando sin parar, el sonido habiendo perdido todo significado, convertido en simple ruido. La máscara de mesera había caído. Rosa Conte, la mujer invisible que doblaba servilletas y memorizaba pedidos de vino, había dejado de existir. En su lugar estaba algo más antiguo, algo tallado en la violencia y la necesidad, y 8 años de trabajo en las sombras en países donde los soldados americanos oficialmente nunca habían puesto un pie. La sombra había salido del retiro, y aún sostenía un cuchillo ensangrentado. La siguiente ráfaga del cuarto tirador caminó por la barra de caoba, destrozando $30.000 en whisky de Malta y convirtiendo el espejo detrás de ella en estrellas cayendo. Rosa usó el sonido como cobertura. Su mano derecha dejó el cuchillo ensangrentado y se deslizó bajo su falda hasta la pistolera de neopreno sujeta en la parte superior del muslo interior. La Glock quedó libre con el peso familiar de 15 balas más una en la recámara, el silenciador ya instalado, el metal todavía caliente contra su piel donde había estado presionado durante las últimas 6 horas. Había llevado esta arma durante 18 meses sirviendo pasta y vino, un recordatorio constante de quién había sido, una promesa de que nunca la encontrarían desprevenida. El cuarto tirador cruzaba el comedor intentando obtener un ángulo sobre su posición detrás del reservado. Se movía demasiado rápido, la adrenalina superando al entrenamiento,
haciéndolo agresivo cuando debería haber sido metódico. Rosa podía escucharlo en su respiración, irregular y elevada. Creía que estaba cazando. Estaba equivocado. Rosa emergió por detrás del reservado en postura de tirador, ambas manos en la Glock. Imagen de mira adquirida en el medio segundo que tardó el tirador en registrar el movimiento. Centro de masa. 2 disparos. El silenciador convirtió los tiros en chasquidos secos que sonaron como alguien partiendo ramas gruesas. Ambas balas impactaron a menos de 3 centímetros una de la otra, atravesando su chaleco donde la cerámica se había agrietado por el impacto del vehículo. El tirador retrocedió tambaleante, la Vector girando errática, y Rosa le metió un tercer tiro en la pelvis, derribándolo al suelo donde dejó de ser una amenaza y comenzó a ser una baja. Su respiración venía en ciclos controlados. 4 tiempos de inhalación por la nariz, 4 tiempos de exhalación por la boca. El ritmo que le habían entrenado hasta que se volvió automático. El pánico era un lujo. El pánico te mataba. El mundo se redujo a imagen de mira y presión del gatillo, a ángulos y cobertura, y al constante cálculo mental de balas restantes contra objetivos en pie. Movimiento en la entrada. Quinto tirador. Rosa había contado mal. Error de principiante. El hombre usaba el escalade como cobertura. Solo la parte superior del cuerpo era visible. Otra Vector rastreando por el salón. Rosa metió 2 balas a través de la puerta trasera del escalade donde calculó que estaría la parte inferior del cuerpo del tirador. La chapa metálica no era cobertura, era ocultación. Y la ocultación no detiene las balas. Su recompensa fue un grito y el sonido de un cuerpo golpeando el pavimento. Mateo seguía de pie en su mesa como un idiota, el revólver vacío en la mano, clicando inútilmente mientras jalaba el gatillo sobre casquillos gastados. Su rostro sostenía la expresión de un hombre mirando como su comprensión de la realidad se derrumbaba en tiempo real. Miraba a Rosa. Al arma en sus manos. A la sangre en su delantal. A los cuerpos que Rosa había puesto en el suelo con la eficiencia mecánica de alguien que lo había hecho tantas veces que se había vuelto aburrido. Agáchate. La voz de Rosa cortó el caos. Proyección de mando desde el diafragma. El tono que había usado para controlar salas llenas de hombres armados que no querían ser controlados. No era una petición. Era una orden. Mateo no se movió. El shock le había bloqueado las articulaciones. Rosa desvió su puntería 30 grados a la izquierda y metió una bala a través de la botella de vino en su mesa. El varolo explotó contra su pecho, vidrio y líquido, tan cerca que Mateo sintió el estallido del disparo. Sus rodillas finalmente se desbloquearon y cayó detrás de la mesa como un títere con los hilos cortados. Quédate abajo o te disparo yo misma. Rosa ya estaba en movimiento, cruzando hacia mejor cobertura detrás de la columna de piedra que separaba el comedor principal de la sección privada. Los ángulos, siempre los ángulos. La entrada era un embudo fatal. Ahora, con el escalade bloqueándola y los cuerpos creando obstáculos. Pero aún quedaba la entrada de la cocina que vigilar, y todavía estaba la pregunta de si era un equipo de 5 hombres o si venían más. Su ritmo cardíaco era de 68 latidos por minuto. Elevado, pero no en pánico. Los viejos ritmos habían regresado como si nunca se hubieran ido. Como si los 18 meses doblando servilletas hubieran sido el sueño, y esto fuera despertar. Sus manos eran firmes, su respiración controlada, y en algún lugar del fondo de su mente, por debajo de los cálculos tácticos y las evaluaciones de amenazas, una pequeña voz susurraba que esto se sentía correcto de una manera en que servir vino nunca lo había estado. Rosa verificó sus ángulos y contó balas. 11 en el cargador, 2 de repuesto en la pistolera. 37 rondas en total contra un número desconocido de enemigos. La sombra había regresado al trabajo. Y que Dios les ayudara a quienes quedaran en su camino. El comedor se había convertido en un campo de tiro sin lugares donde esconderse. Rosa podía ver destellos de disparos a través de la entrada destrozada. Al menos 2 tiradores más usando el escalade como punto de reagrupamiento. Y la situación táctica había pasado de mala a catastrófica en los 15 segundos desde que derribó al cuarto hombre. Se estaban reorganizando,
lo que significaba que entrarían de forma coordinada, y Rosa no tenía suficiente munición para sostener el salón contra un asalto sostenido. La cocina estaba a 9 metros de distancia a través de suelo despejado. 9 metros de mármol sin cobertura excepto mesas volcadas y cadáveres, iluminados por la luz de emergencia que se había activado cuando la corriente principal murió. Bien podría haber sido 90 metros. Mateo seguía detrás de su mesa, hiperventilando. El revólver apretado en su mano como un talismán religioso. Su rostro se había vuelto pálido bajo su tez morena. La arrogancia que lo había definido durante 43 minutos de servicio de cena, reemplazada por la confusión desmesurada de un hombre que se daba cuenta de que el universo no giraba realmente a su alrededor. Rosa disparó 3 balas hacia la entrada en un patrón diseñado para hacer pensar 2 veces a los tiradores antes de avanzar, luego sprintó hacia la posición de Mateo agachada. Lo agarró por el cuello de su camisa de $500 y lo puso en pie con una fuerza que no debería existir en su cuerpo. Muévete. Ahora. Cocina. ¿Quién eres? La voz de Mateo se quebró en la última palabra. Eres la maldita mesera. Eres. Soy la razón por la que aún respiras. Cocina. Vamos. Rosa lo empujó hacia el pasillo de servicio, pero Mateo plantó los pies. 110 kilos de músculo, traje caro y ego que no podía procesar el hecho de que la mujer invisible que le había servido el vino ahora le daba órdenes. Yo no recibo órdenes de... Rosa lo golpeó. El silenciador de la Glock lo alcanzó en la sien con suficiente fuerza para abrirle la piel y revolver sus pensamientos sin dejarlo inconsciente. Mateo se tambaleó, sangre corriéndole por la cara, y sus ojos finalmente se enfocaron con la claridad que solo la violencia puede proporcionar. Muévete o mueres. Elige ahora. Esta vez se movió. Rosa proporcionó cobertura mientras cruzaban el comedor, disparando pares controlados hacia cualquier sombra que pareciera humana. La Glock retrocedía en sus manos con ritmo familiar, los casquillos de latón eyectando en arcos dorados que captaban la luz de emergencia. No apuntaba para matar ahora. Solo para suprimir. Para hacer que los tiradores mantuvieran la cabeza agachada el tiempo suficiente para llevar a Mateo a las puertas de la cocina. La mujer del aniversario seguía gritando. Uno de los ejecutivos de tecnología había recibido un tiro en el hombro y pintaba el suelo de rojo. Giorgio era visible a través de la ventana de servicio de la cocina, su rostro congelado en una expresión de incomprensión absoluta mientras observaba a la tranquila mesera que había trabajado a su lado durante 18 meses transformarse en algo de una realidad completamente diferente. Una ráfaga desde la entrada masticó la mesa a la izquierda de Rosa. Astillas y relleno de tapicería explotando hacia afuera. Demasiado cerca. Se estaban volviendo más audaces. Rosa volvió a agarrar el cuello de Mateo y lo jaló hacia adelante, usando su cuerpo como escudo porque necesitaba que estuviera vivo y de todas formas ya era un objetivo. El cálculo era frío, pero correcto. Estás completamente loca, jadeó Mateo mientras tropezaban hacia la cocina. Estás fuera de tu maldita mente. Cállate y corre. Otra ráfaga caminó por el suelo detrás de ellos, astillas de mármol picando las pantorrillas de Rosa a través de sus medias. Rosa devolvió el fuego sin mirar, disparando por encima del hombro con la mano débil, comprándoles 3 segundos más de vida. El cargador estaba casi vacío. 7 balas, quizás 6. Alcanzaron las puertas de la cocina a toda velocidad, y Rosa las abrió de una patada con el pie derecho. Los paneles de acero entraron con suficiente fuerza para agrietar las bisagras. Rosa empujó a Mateo primero, escaneando detrás de ellos en busca de persecución inmediata, luego los siguió hacia la seguridad relativa del acero inoxidable y los electrodomésticos comerciales. La cocina era el caos. Cocineros dispersos. Giorgio apretado contra el congelador de paso. El sous chef en el suelo con las manos sobre la cabeza. El aire olía a ajo, carne asada, y el pungente ozono de la violencia. Rosa barrió la habitación con su Glock, despejando rincones por instinto, asegurándose de que no los hubieran flanqueado ya. La puerta trasera, le ordenó a Giorgio. Ciérrala. Ahora. Giorgio solo la miró. Alarma. A la sangre empapando su delantal blanco. Rosa resbaló el cerrojo de la Glock,
cargando una bala nueva, aunque ya había una en la recámara. El sonido fue agudo y definitivo en el espacio cerrado. Ahora, Giorgio. O morimos todos. Giorgio corrió hacia la entrada trasera. Mateo se desplomó contra la mesa de preparación, la mano presionada sobre el corte sangrante en su sien, sus ojos fijos en Rosa con algo entre terror y asombro. ¿Quién diablos eres? Rosa expulsó su cargador, comprobó el recuento de balas. 4. Peor de lo que pensaba. Lo volvió a insertar. Soy la mesera, dijo Rosa. Y vas a hacer exactamente lo que te diga si quieres ver mañana. La bola de fuego rodó por el techo como la cólera misma de Dios. Llama azul blanquecina consumiendo propano y oxígeno en un rugido que sacudió las sartenes de sus ganchos y voló lo que quedaba del vidrio de la ventana de servicio. El segundo tirador recibió el destello de lleno en la cara y cayó gritando, su chaleco táctico humeante. Rosa ya había rodado detrás del refrigerador industrial. El calor le barrió la espalda, pero no la alcanzó, no la quemó. Apenas el beso de la violencia controlada. El sistema de rociadores se activó 3 segundos después, convirtiendo la cocina en una tormenta artificial. El agua caía del techo en sábanas, acumulándose en el suelo, haciendo todo resbaladizo y traicionero. El cabello de Rosa estaba pegado a su cráneo. Su delantal blanco, transparente y adherido al cuerpo. La Glock seguía seca. Rosa la había mantenido pegada al cuerpo. Pero los casquillos de latón en el suelo ahora flotaban en 1 centímetro de agua. Entonces entró él. El carnicero irrumpió por las puertas de la cocina como un desastre natural. 2 metros 10 de músculo y placas de trauma que lo convertían en algo más vehículo que hombre. Armadura táctica completa, placas de cerámica delantera y trasera, gorguera protegiendo su cuello, incluso paneles balísticos en los muslos. Portaba un arma distinta a la de su equipo. Algo personalizado. Parecía una plataforma AR-15 modificada para combate cercano, cañón corto con mira holográfica. Pero era su rostro lo que hizo pausar la evaluación táctica de Rosa por medio latido. No llevaba máscara. Cabeza rapada cubierta de cicatrices de quemaduras. Una sonrisa de Glasgow tallada en su mejilla izquierda. En algún momento del pasado había sobrevivido, pero no había escapado. Sus ojos estaban muertos, en calma. La expresión de un hombre que había realizado este trabajo tantas veces que se había convertido en meditación. Lombra, dijo. Su voz era un rumor grave que cortó el silbido de los rociadores. Sin acento español. Europa del Este. Ruso, quizás. La sombra. Te conozco. Kandahar, 2019. Mataste a Dmitry Bulov fuera de la Casa Franca en la carretera norte. Rosa no dijo nada. Su mente procesaba la matemática táctica y el resultado no era favorable. Le quedaban 4 balas en el cargador actual. 2 cargadores de repuesto. 37 balas en total contra un objetivo con armadura que podía detener proyectiles de rifle. La Glock 19 disparaba munición del 9 milímetros, adecuada para objetivos sin protección, prácticamente inútil contra blindaje de grado militar. Decían que estabas muerta. El carnicero avanzó hacia la cocina con la paciencia de alguien que sabía que ya había ganado. Praga, 2023. 3 balas y dada por muerta. Y aquí estás sirviendo pasta. Rosa le metió 2 balas en el centro de masa para comprobar la teoría. Ambas rebotaron en su placa pectoral y rebotaron contra los paneles del techo. El carnicero ni pestañeó. Munición perforante habría funcionado, dijo con tono conversacional. Pero tú llevas expansivas subsónicas para el silenciador. Más silenciosas, más blandas. Tu elección de munición va a matarte. El carnicero levantó su rifle. Rosa se movió. No hacia atrás, sino lateralmente, usando las mesas de preparación y los colgadores como cobertura, forzándolo a seguirla entre obstáculos. Le metió otro tiro a la cara. Su visera estaba levantada, el rostro expuesto, pero él lo había anticipado y agachó la barbilla. La bala chocó contra su gorguera y el carnicero devolvió el fuego. Su ar hacía agujeros en el acero inoxidable como si fuera cartón.
Mateo seguía en el suelo detrás de la mesa de preparación, empapado y temblando, observando este intercambio con la expresión de un hombre que tenía una experiencia religiosa, y no del tipo positivo. Rosa lo necesitaba. Odiaba necesitarlo. Pero el cálculo era claro. El carnicero la superaba en 150 libras y llevaba una armadura que lo convertía en un búnker móvil. No podía superarlo en disparos, no podía superarlo en fuerza. Pero podía superarlo en pensamiento. Y hombres como él tenían debilidades predecibles. Mateo. La voz de Rosa cortó el caos. Corre. El don no necesitó que le repitieran la orden. Se arrastró desde detrás de la mesa de preparación y corrió hacia la puerta del almacén de secos. Sus zapatos caros resbalaban en el suelo mojado a cada paso. La cabeza del carnicero siguió el movimiento. Evaluación del objetivo, reasignación de prioridad. Y desvió su puntería de Rosa hacia Mateo. Rosa ya estaba en movimiento. Saltó sobre la mesa de preparación cuando la atención del carnicero se dividió, cerrando la distancia en 3 zancadas de carrera. El carnicero sintió el movimiento en el último segundo e intentó hacer girar su rifle, pero Rosa ya estaba dentro de su alcance. Demasiado cerca para que el cañón largo fuera efectivo. Agarró un puñado de su chaleco táctico y usó su propia masa contra él, jalando con fuerza mientras barría su pierna de apoyo. Era más grande, más fuerte. Pero la física no negocia. El suelo mojado le dio la ventaja que necesitaba, y el carnicero cayó con fuerza, su rifle golpeando lejos sobre los azulejos. Rosa aterrizó encima de él, su rodilla hundiéndose en su plexo solar con todo el peso que pudo generar. La armadura absorbió la mayor parte, pero no todo. Rosa lo sintió gruñir. Sintió el aire forzado fuera de sus pulmones. Sus manos ya se movían, dedos encontrando el hueco entre su gorguera y su casco, el único punto vulnerable donde la carne se encontraba con la carne. El carnicero le atrapó la muñeca antes de que Rosa pudiera presionar el ataque. Su agarre era hidráulico, aplastante, y Rosa sintió los huesos crujir. El carnicero se retorció y se abalanzó, y de repente sus posiciones se invirtieron. 220 kilos de armadura y músculo aplastándola contra el suelo inundado de la cocina. El agua le llenó la boca y la nariz. Su mano encontró su garganta. Impresionante, dijo el carnicero, aplicando presión. Pero insuficiente. La mano libre de Rosa se arrastró por los azulejos mojados, buscando. Sus dedos se cerraron alrededor de un cuchillo de pelar que había caído de la tira magnética durante la explosión. Hoja de 8 centímetros, afilada como una navaja. Rosa lo clavó hacia arriba con todo lo que le quedaba de fuerza, apuntando al único hueco que su armadura no podía proteger, la parte interior del codo, donde la articulación forzaba un corte en la cobertura. La hoja atravesó tela y carne, y encontró la arteria braquial. El agarre del carnicero en su garganta se aflojó de inmediato mientras su brazo entraba en espasmo involuntario, sangre bombeando caliente sobre la mano de Rosa. Rosa rodó lejos, tosiendo, agua y sangre mezcladas en su cara. El carnicero estaba de rodillas ahora, su brazo derecho inútil y sangrando, la mano izquierda presionando la herida. Pero sus ojos seguían en calma, seguían evaluando. Bien, dijo. Y extendió la mano hacia la pistola en su cadera con la mano izquierda. Rosa levantó su Glock con ambas manos, agua chorreando de su cabello, y metió su última bala a través del hueco en su visera. Justo entre sus ojos muertos y calmados. El cargador quedó vacío. Rosa escuchó el cerrojo bloquearse atrás con la finalidad de una puerta de celda cerrándose. Y el carnicero seguía moviéndose. La bala lo había alcanzado en el pómulo en lugar del centro de la frente. Rosa había apresurado el disparo, agua en su visión, sus manos temblando por privación de oxígeno. Y la bala había tallado un cañón a través de su cara, pero no había llegado al cerebro. El carnicero sangraba, medio ciego. Pero aún funcional. Aún letal. Se puso en pie de un salto con un rugido que era más animal que humano. Su cara arruinada, una máscara de sangre y hueso expuesto. La pistola en su mano izquierda subió buscando a Rosa. Pero Rosa ya había rodado detrás de la batidora industrial,
sus dedos trabajando por memoria muscular para expulsar el cargador gastado y meter uno nuevo. 15 balas. Su penúltimo cargador. Mateo había llegado a mitad del camino hacia la puerta del almacén cuando el ojo bueno que le quedaba al carnicero lo encontró. El don corría con esa forma torpe de un hombre cuyo cuerpo se había ablandado durante décadas de que lo llevaran a todos lados en coche. Sus zapatos de $200 resbalaban en el suelo mojado a cada paso. El carnicero se movió a interceptarlo con la eficiencia en línea recta de un depredador cortando a la presa. Y a pesar de sus heridas, a pesar de la sangre bombeando desde su codo y su cara, era más rápido. Alcanzó a Mateo por la parte trasera del cuello y lo jaló hacia atrás como a un niño. Los pies del don salieron de debajo de él, y se estrelló contra el suelo. El impacto sacó el aire de sus pulmones en un jadeo húmedo. El carnicero lo levantó y presionó la pistola, parecía una Desert Eagle del 45, contra la sien de Mateo con suficiente fuerza para hundirse en la piel. Sombra. La voz del carnicero estaba espesa, distorsionada por su pómulo destrozado, sangre burbujeando en sus labios. Muéstrate o le pinto las paredes con su cerebro. Rosa permaneció detrás de la batidora. Su mente repasaba las opciones tácticas sin encontrar nada bueno. Tenía una línea de tiro clara hacia la cabeza del carnicero desde ese ángulo, pero usaba a Mateo como escudo humano, manteniendo el cuerpo del don entre él y la posición probable de Rosa. La placa cerámica en su pecho seguía intacta. Sus piernas estaban protegidas. Los únicos puntos vulnerables eran la cabeza y el cuello, y ambos estaban parcialmente oscurecidos por la forma agitada de Mateo. El cálculo era simple y feo. Podía tomar el tiro. Quizás 50/50 de probabilidades de alcanzar al carnicero en lugar de a Mateo. O podía rendirse y morir, lo que significaba que Mateo moría de todas formas. Lo que significaba que los civiles que aún se agachaban en el comedor morirían cuando llegara el refuerzo del carnicero. O podía cambiar la ecuación. Los ojos de Rosa fueron hacia la cocina de gas donde había encendido el propano. Hacia la línea flexible amarilla que recorría la pared y alimentaba los 6 quemadores. La explosión la había dañado. Rosa podía ver la línea torcida y retorcida, pero seguía conectada, seguía bajo presión. Y el carnicero estaba a 2,5 metros de distancia de ella, concentrado en Rosa, no en su entorno. Rosa agarró la sartén de hierro fundido del suelo a su lado. La misma de 12 libras que había usado para aplastar el cráneo del primer tirador. Se levantó hasta ponerse en cuclillas, tomó aire. No lo hagas, el arma del carnicero presionó más fuerte contra la cabeza de Mateo. Lo haré. Rosa lanzó la sartén con toda su fuerza. No al carnicero. A la línea de gas. El hierro fundido golpeó la línea flexible dañada como un mazo, y el viejo accesorio se dio con un chillido de metal torturado. Gas natural brotó de la conexión rota en una nube blanca sibilante, inundando la cocina con el olor a huevo podrido del mercaptano que añadían por seguridad. La cabeza del carnicero giró hacia el sonido. Evaluación de amenaza prioritaria. Y su agarre sobre Mateo se aflojó por medio segundo. Rosa ya estaba en movimiento. Se tiró al suelo mojado en un deslizamiento, usando el agua como tobogán, su cuerpo hidroplaneando a través de los azulejos con la Glock extendida en ambas manos. El carnicero la vio venir y trató de redirigir su puntería, pero Mateo era peso muerto en su agarre, desestabilizando su equilibrio. Y Rosa se movía demasiado rápido, demasiado baja. Rosa se deslizó entre las mesas de preparación, por debajo del colgador, viendo el mundo en fotogramas congelados de claridad táctica. El arma del carnicero girando. El rostro de Mateo blanco de terror. El hueco en la armadura del carnicero donde la gorguera se encontraba con el casco. Quizás 5 centímetros de carne expuesta. Justo ahí en el cuello. El dedo de Rosa encontró el gatillo en el preciso momento en que su deslizamiento la trajo a la alineación perfecta. A 1,5 metros. A quemarropa. La Glock disparó una vez. El tiro silenciado seguía siendo ruidoso en el espacio cerrado. Y la bala expansiva del 9 milímetros entró en la garganta del carnicero justo por encima de la clavícula, inclinada hacia arriba, atravesando tejido blando y seccionando su médula espinal en C3. Su cuerpo se puso rígido.
La Desert Eagle cayó de sus dedos insensibles. Mateo se arrastró fuera de su alcance cuando el carnicero se desplomó como la demolición de un edificio. Toda su masa cayendo de golpe, su cabeza golpeando los azulejos con un chasquido que resonó contra el acero inoxidable. Rosa se deslizó hasta detenerse contra el enfriador de paso. El agua empapaba su ropa. Sus manos seguían bloqueadas en la Glock. Rosa la mantuvo apuntada al cuerpo del carnicero durante 5 segundos completos, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que era tan imposible de matar como había parecido. Nada. El charco de sangre que se extendía desde su cuello le decía todo lo que necesitaba saber. Los rociadores seguían lloviendo. El gas seguía silbando desde la línea rota, llenando la cocina con atmósfera explosiva. En la distancia, Rosa escuchaba sirenas. Policía, bomberos, ambulancias. Todo el circo de la respuesta de emergencia descendiendo sobre el Ilstino. Tenía quizás 3 minutos antes de que llegaran los primeros respondedores. 3 minutos para desaparecer antes de que alguien con una placa comenzara a hacer preguntas que Rosa no podía responder. Mateo estaba de manos y rodillas, tosiendo, empapado, sangrando, mirando el cadáver del carnicero con la expresión de un hombre cuya comprensión completa del poder y el control había sido deconstruida en 15 minutos de violencia. Rosa se puso en pie. El agua chorreaba de su cabello y ropa. La Glock se sentía más pesada ahora, como si hubiera ganado peso por los cuerpos que había derribado. Tienes que irte, dijo Mateo, su voz apenas un murmullo. Antes de que llegue la policía. Te arrestarán. Lo sé. Rosa expulsó el cargador, comprobó el recuento por costumbre. 13 balas. Y lo devolvió a su lugar. Las sirenas se acercaban. El silencio después de la violencia siempre fue el sonido más ruidoso. Los rociadores se habían detenido, su presión finalmente agotada, dejando solo el goteo constante de agua desde los paneles del techo y el distante lamento de sirenas que se acercaban. La cocina parecía una zona de guerra. Equipos volcados, marcas de quemaduras en el techo. El cuerpo del carnicero extendido en un lago creciente de sangre y agua que reflejaba la luz de emergencia en fractales carmesí. Rosa permanecía perfectamente quieta. Su respiración volviendo a la normalidad. 62 latidos por minuto. El mismo ritmo de reposo que había mantenido durante todo el enfrentamiento. Sus manos no temblaban. Nunca temblaban. Eso era lo que 8 años de trabajo en las sombras te hacían. Lijaban las partes que te hacían humano y dejaban solo las partes que te hacían funcional. Mateo se levantó usando la mesa de preparación como apoyo. Su traje caro arruinado más allá de cualquier capacidad de reparación. Su cara, un mapa de cortes y moretones, y la reorganización fundamental de su comprensión del universo. Estaba ahí de pie, chorreando, con la sangre mezclándose con el agua, mirando a Rosa como si fuera un fantasma, un demonio, algo que no debería existir según las reglas con las que había vivido durante 43 años. ¿Quién eres? Su voz era apenas un susurro, ronca de gritos e inhalación de humo. ¿Qué eres? Rosa no respondió. Ya avanzaba por la lista de tareas post-enfrentamiento que le habían taladrado en esa instalación fuera de Fort Bragg que oficialmente no existía. Evidencias. Testigos. Extracción. La cocina estaba llena de sus huellas dactilares por 18 meses de trabajo legítimo, pero esas no importaban. Ella trabajaba aquí, se suponía que debía estar aquí. Lo que importaba eran las huellas en la Glock, en los cargadores, en los casquillos de latón esparcidos por el suelo. Rosa fue al fregadero industrial y colocó la Glock sobre el acero inoxidable, luego abrió el agua. Caliente. Sacó una esponja del dispensador y trabajó metódicamente, limpiando cada superficie del arma. Corredera, armazón, pocillo del cargador, guardamonte. El silenciador salió con un giro y recibió el mismo tratamiento. Los 18 meses doblando servilletas le habían dado manos habilidosas para el trabajo de detalle. Me salvaste la vida. Mateo seguía hablando. Su voz tomaba un tono de confusión desesperada, como si, con las palabras correctas, pudiera hacer que la realidad tuviera sentido otra vez. Mataste a 6 hombres. 7.
No, no puedo. Rosa dejó caer la Glock al fregadero con un estrépito metálico que resonó en los azulejos. Sacó los cargadores de su pistolera, el parcialmente gastado y el de repuesto completo, y también los dejó caer. Aterrizaron en el agua acumulada con salpicaduras que sonaron imposiblemente ruidosas en el repentino silencio. Las sirenas estaban cerca ya. Quizás un minuto. Quizás menos. Rosa extendió la mano detrás de su espalda y desató su delantal. La tela blanca, ahora más roja y gris que blanca, empapada de agua y sangre y los residuos de la violencia. Rosa lo dejó caer al suelo en un montón húmedo. Debajo llevaba la misma camisa negra y falda de siempre, el uniforme de una mujer que se suponía que era invisible. Que se suponía que era olvidable. Espera. Mateo dio un paso hacia ella, una mano extendida. Al menos dime tu nombre. Tu nombre real. Rosa lo miró por un largo momento. Miró los tatuajes en su cuello que lo marcaban como un hombre de violencia, un hombre que había construido su imperio sobre cadáveres y miedo, y sobre la disposición de hacer lo que otros no harían. Miró la confusión en sus ojos mientras intentaba reconciliar a la tranquila mesera que le había servido sus comidas con la mujer que había desmantelado un escuadrón de sicarios con la eficiencia de un equipo quirúrgico. Rosa Conte, dijo finalmente. Ese es mi nombre real. Era la verdad. Había sido su nombre real durante 18 meses. Antes de eso, había tenido otros nombres en otras ciudades. Pero Rosa Conte era el que había elegido, el que había intentado convertirse en realidad. El hecho de que no hubiera funcionado, de que la mujer que había debajo todavía pudiera matar a 6 hombres sin que su pulso superara los 70, no lo hacía menos real. Rosa caminó hacia la puerta trasera. Sus zapatos hacían un sonido húmedo en el suelo mojado. Giorgio la había cerrado antes de huir, pero el cerrojo giró fácilmente. Afuera, la noche de octubre era fría y lluviosa. El tipo de lluvia que empapaba la ropa en segundos y convertía la ciudad en una acuarela de luces borrosas y formas oscuras. Te encontraré, llamó Mateo detrás de ella, su voz con un tono entre amenaza y súplica. Descubriré quién eres realmente. No. No lo harás. Rosa cruzó la puerta hacia la lluvia y la cerró detrás de ella. El callejón detrás del Ilstino era estrecho y oscuro, bordeado de contenedores de basura y palés de entrega. El tipo de espacio que existía en cada ciudad, pero que nadie miraba de verdad. Rosa se alejó del restaurante sin mirar atrás, con un paso firme y tranquilo. Solo otra mujer regresando a casa después de un turno largo. Detrás de ella, a través de la puerta cerrada, podía escuchar a Mateo llamando su nombre. Luego el sonido fue ahogado por las sirenas cuando llegaron las primeras unidades policiales, sus luces pintando la entrada del callejón en rojo y azul alternos. Rosa dobló la esquina y desapareció en la lluvia. Dentro de la destrozada cocina del Ilstino, Mateo Caruso estaba solo entre los cuerpos, la sangre y la evidencia de violencia que tardaría 3 días a los equipos forenses en catalogar completamente. Las luces de la policía parpadeaban a través de la ventana de servicio destrozada, convirtiendo el acero inoxidable en una bola de discoteca bajo la atención de las fuerzas del orden. Mateo miró hacia abajo. Al delantal en el suelo. Al arma en el fregadero. Al cuerpo del carnicero que había venido a matarlo, y en cambio había encontrado algo peor. Y por primera vez en 30 años, don Mateo Caruso entendió lo que se sentía al deberle a alguien una deuda que nunca podría pagar. Lección moral: las personas más peligrosas nunca son las que exigen ser vistas. Son las que te has entrenado a ti mismo para no notar. La historia de Rosa Conte no habla solo de una asesina oculta. Habla de la tendencia humana fundamental de confundir visibilidad con poder y silencio con debilidad. Vivimos en un mundo obsesionado con el espectáculo. La voz más alta, la presencia más grande, la demostración más obvia de fuerza. Mateo Caruso encarnaba esa filosofía, tatuado, exigente, consumiendo todo el oxígeno de cada sala en la que entraba. Pensaba que el poder significaba ser visto, ser temido, ser obedecido. Pero la verdadera capacidad no se anuncia a sí misma. No tiene necesidad. La mesera. El conserje. El asistente. La persona a quien chasqueas los dedos sin hacer contacto visual.
Estas son las personas a las que has decidido que no importan. Y esa decisión, ese desprecio casual de la dignidad humana, crea un punto ciego lo suficientemente grande como para ocultar universos enteros de competencia, inteligencia, y sí, a veces, peligro. Los 18 meses de Rosa doblando servilletas perfectamente no eran debilidad. Eran disciplina. La capacidad de ser excepcional en algo que consideras por debajo de ti. Servir a personas que te tratan como mobiliario, mantener la excelencia en el anonimato. Eso requiere una fuerza que personas como Mateo nunca entenderán. La lección más profunda es sobre el respeto. No el respeto transaccional que le damos a las personas que pueden hacernos daño, sino el respeto fundamental que le debemos a cada ser humano simplemente porque existe. Mateo trató a Rosa como un objeto hasta el momento en que se convirtió en su salvación. Pero la tragedia es que no debería haber necesitado verla matar a 7 hombres para ver su humanidad. Rosa siempre estuvo ahí. Él simplemente eligió no mirar. Mira de nuevo hoy. Nota a las personas que te has entrenado a ti mismo para no ver. El mesero que te trae el café. La persona que limpia la oficina después de que te vas. El asistente cuyo nombre no puedes recordar del todo. No porque puedan ser secretamente asesinos. Probablemente no lo son. Sino porque son seres humanos con vidas interiores completas, habilidades que no conoces, e historias que harían añicos tus suposiciones sobre quién merece tu atención. Haz contacto visual. Da las gracias como si lo dijeras en serio. Aprende su nombre y úsalo. Haz una pregunta genuina y escucha de verdad la respuesta. El mundo está lleno de Rosas Counties. Personas con capacidades extraordinarias que han aprendido a hacerse invisibles porque la visibilidad en su pasado significaba peligro, o porque la sociedad les enseñó que lo que hacen no merece atención. Tu recepcionista puede hablar 4 idiomas. Tu conserje puede ser un poeta publicado. Tu mesera puede tener un doctorado en física. O quizás son simplemente buenas en su trabajo e intentan pasar el día. Eso es suficiente. Eso también merece tu respeto. El reto de esta semana, ten una conversación real con 3 personas que normalmente no ves. No networking, no transaccional. Solo conexión humana con alguien a quien te has entrenado para pasar por alto. Puede que te sorprenda lo que encuentras cuando finalmente decides mirar. Y recuerda, el supuesto más peligroso no es que todos son inofensivos. Es que ya sabes quién importa. No lo sabes. Gracias por escuchar y suscríbete si aún no lo has hecho.